Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y todos ustedes, la bola de confundidos y los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y bueno, esperemos que no se ponga muy densa la lluvia porque a ver si no se mete mucho el sonido. Nos quedamos en el capítulo 7. Sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan. Capítulo 7. Los dioses. He hablado de dioses, de padres y de hijos. He dicho que todos vivieron en un sitio paradisiaco, que los dioses hijos desobedecieron a sus padres y fueron expulsados de su lugar de origen, que en el destierro vivieron las aventuras que los llevaron a un punto culminante, que murieron entonces, y al morir, se transformaron en criaturas, que su sacrificio no los privó de la existencia, mas los hizo ingresar en el ciclo de la vida y de la muerte. Pero ¿cómo definir a los dioses mesoamericanos? Estacio escribió en la Tebaida 3, verso 661, Primus in orbe Deus fecit timor. El temor fue el primer hacedor de dioses. No lo creo. Imagino un tiempo, y aquí solo cabe imaginar, en que el hombre, en un afán de actuar sobre su entorno, pretendió compenetrarse con él por medio de la interlocución. Proyectó para ello sus propios atributos psíquicos y sociales, antropomorfizando el cosmos con la intención de comprenderlo, de actuar en él, de ser comprendido. Fue un afán más racional que medroso. Quiso adentrarse, no huir. El diálogo de respuesta silenciosa, el gesto de réplica invisible, agregaron otra nota a los que se había imaginado semejante. Los dioses están ocultos a los sentidos del hombre. Lo cierto es que los dioses mesoamericanos tienen características humanas, razonan, poseen sentimientos, están provistos de voluntad, se comunican entre sí con los hombres y actúan eficazmente sobre el mundo. Son imperceptibles, al menos cuando el hombre se encuentra en condiciones normales de vigilia. En ellos estiva la causa oculta de las cosas, su ser y el orden de sus procesos, pero los dioses son también la razón del accidente, pues todo lo incierto y todo lo que escapa a la regularidad de la naturaleza puede atribuirse a los cambios de su voluntad, aún a su capricho. Si de ellos depende la contingencia y son además imperceptibles, agregan a sus características lo maravilloso, lo temible, lo terrible, lo inusitado, lo que exige reverencia. Tetzahuic y Mahuitzic serían dos términos aplicables en la lengua náhuatl. Los dioses pertenecen al otro tiempo y al otro espacio, antecedentes y causas del tiempo y del espacio mundanos. Están en el allá entonces, pero también en el aquí ahora, ya que forman parte de todas las criaturas. Cada ser que se encuentre sobre la superficie de la Tierra, en el espacio de los meteoros y en los cielos de los astros. Tlatelcutli, divinidad de la tierra entre los mexicas, aparece tanto en su aspecto masculino como en su aspecto femenino. Reúne las características de la deidad benéfica y amada, y deidad terrible. Yo siento que además su máscara, güey, se parece un poquito a la de Tlaloc. No sé qué opinen. Son innumerables y distintos entre sí, lo que se mantiene, lo que se manifiesta en la pluralidad y en la diversidad del universo, pues de ellos deriva la naturaleza y la dinámica de lo existente.
Es esta la gran lógica del politeísmo. Y sin embargo, hay que recordar aquí la afirmación de Evans Pritchard. Una religión teísta no es por necesidad o monoteísta o politeísta. Puede ser ambas. En efecto, los textos sagrados se refieren con frecuencia a un Dios supremo, denominado de muchas maneras. Es Pilletao, el gran tiempo, según los zapotecos. Tloquenahuaque, dueño de lo que está cerca y de lo que está junto, según los náhuatl. Es Hunabku, el Dios único, según los mayas. A él se refiere Fray Diego López Cogolludo. Creían los indios de Yucatán que había un Dios único, vivo y verdadero, que decían ser el mayor de los dioses y que no tenía figura, ni se podía figurar por ser incorpóreo. A este llamaban Hunabku. De este decían que se procedían todas las cosas, y como incorpóreo no le adoraban con imagen alguna, ni de él la tenían. López Cogolludo, Historia de Yucatán, volumen 1. Y de él se dice, en el libro de los cantares del Tzitbalché, el señor Hunabku es quien da lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos, porque él da la luz sobre la tierra, porque es el dueño de todas las cosas que están bajo su mano, lo mismo el sol que la luna, lo mismo la estrella humeante que es como la flor luminosa de los cielos, lo mismo las nubes que las lluvias, lo mismo el rayo que es la más pequeña mosca, lo mismo las aves que los otros animales, lo mismo. El libro de los cantares de Tzitbalché. ¿Cómo se resuelve la antinomía? Con dos notables características de los dioses mesoamericanos. Son fisibles y fusibles. En efecto, un dios puede dividirse, separando sus atributos para dar lugar a dos o más dioses diferentes, en ocasiones hasta opuestos. El Dios Supremo se divide inicialmente en dos para formar al Padre y a la Madre, y de ellos descenderán todas las demás divinidades. El Dios de la lluvia se divide en 4 partes, para ocupar cada uno de los rincones de la tierra. Lo mismo hace el Dios del fuego. En sentido contrario, varios dioses pueden fundirse para formar una sola divinidad, como son el Dios 9 o el Dios 13 de los mayas. Además de estas propiedades, los dioses pueden fragmentarse y ocupar 2 o más sitios diferentes, incluso multiplicando su presencia sobre la tierra. Cada uno de estos fragmentos está en comunicación con el resto y puede retornar a su fuente. Una característica más de los dioses mesoamericanos fue su apetencia. Reclamaban de los hombres reconocimiento, ofrendas, obediencia y culto. La heterogeneidad del panteón provocaba la complejidad de las fiestas, pues cada dios requería obligaciones y ritos que se adecuaran a sus particulares esferas de poder. El dios del fuego, por ejemplo, pedía pulque, pues esta bebida alcohólica se tenía entre los líquidos más fríos, y con ella se le restituían las fuerzas. Estas necesidades divinas constituían uno de los pilares de la religión. Los mesoamericanos habrían proyectado uno de los principios básicos de la cohesión social en sus relaciones con las divinidades: la reciprocidad. Y eso es algo que deberíamos de practicar más en esta pinche sociedad mugrosa. Capítulo 8. Los pisos del cosmos. El origen ha de ser femenino, al menos lo es en el pensamiento mesoamericano, que remonta el principio de todas las cosas a un ser de la naturaleza fría y húmeda. Es además el opuesto antecedente del orden, y por tanto monstruoso y feroz. Su figura varía dentro de estos parámetros, y el ser primigenio puede ser un gran pez, en ocasiones un pez sierra o anfibio, un baratracio con fuertes y puntiagudos dientes, o un reptil, ya una serpiente, ya un cocodrilo que navega en las olas del gran océano, ubicado, según algunos textos, en ámbitos celestes. Antiguos mitos nahuas del altiplano central de México relatan que la diosa primigenia, llamada Zipactli, vivía como bestia salvaje, armada en sus coyunturas por ojos y fauces con los que mordía todo lo que se le aproximaba. 2 dioses se transformaron en grandes serpientes, ciñeron a la diosa, la dividieron en 2 partes y crearon el cielo con una de ellas. Muchos dioses se juntaron para elevar el cielo. De la unidad original, caótica, había nacido una dualidad en que el elemento celeste, masculino, vendría a complementar el espacio. La diosa, sin embargo, no se conformó con aquella ofensa y se quejaba amargamente. 4 dioses, para evitar la recomposición, quedaron sosteniendo el cielo.
Así ya no se precipitó sobre la tierra. Otros, para compensar a la diosa injuriada, acentuaron el carácter materno de la parte inferior, convirtiendo sus cabellos en árboles, plantas y flores, su piel en hierba menuda y florecillas, sus ojos en pozos, fuentes y cuevas, su boca en ríos y cavernas, y su nariz en valles y montañas. Y así fue como la diosa conservó su naturaleza original en el espacio inferior, como la tierra rodeada por el agua, lo que hizo que los mayas la denominaran iguana, cocodrilo de tierra, o gran cocodrilo lodoso. Los dos grandes segmentos de la diosa y el espacio intermedio que quedó entre ellos fueron divididos por los mesoamericanos en conjuntos de cielos superpuestos. Hay contradicciones en las fuentes en cuanto al número de pisos en que se divide el cosmos. En principio, la superficie de la Tierra establece la gran división. Bajo ella está el espacio femenino, compuesto por 9 niveles. Este espacio es la fría y húmeda región de la muerte. Sobre la superficie de la Tierra se sobreponen 13 pisos, de los cuales el Dios único, o su división original como el Padre y la Madre, ocupan los celos más altos. Como dice una fuente maya yucateca, el libro del Chilam Balam, de Chumayel, y el que es eterno, se fue al 13º piso del cielo. Hasta aquí todo parece congruente, pues la oposición 13, 9, corresponde a la oposición masculino-femenino, hasta el punto en el que el 13 es un número de buena fortuna, mientras que el 9 se considera negativo. El problema es que hay muchas menciones de los 9 pisos del ámbito celeste. Por ejemplo, cuando Moctezuma Xocoyotzin fue elegido rey de Tenochtitlan, el rey de Texcoco le dijo en su discurso: ¿quién duda de un señor y príncipe que antes de reinar se había a investigar los 9 dobleces del cielo? ¿No alcanzará las cosas de la tierra para acudir al remedio a su gente? Muñoz Camargo, al hablar de las creencias de los nahuas tlaxcaltecas, se refiere a los 9 ciclos. Los quichés de Totonoiquepán decían que los 9 pisos del cielo giraban sobre la tierra. El códice mixteco denominado Rollo Seldén muestra a la pareja divina y a Quetzalcóatl sobre las 8 bandas tlaconadas de estrellas. Además era común en los conjuros nahuas del siglo XVII que los magos asegurasen viajar por los 9 lugares de la muerte y por los 9 que están sobre nosotros. ¿Saben quién también dice que hay 9 espacios entre la tierra? 9 círculos en el infierno. Dante Alighieri. ¿Será por eso entonces que el 13 es positivo para nosotros y para los de cara pálida que nacieron sin color, el 13 es de mala suerte? Yo qué vas a ver. Entonces, ¿los cielos son 9 o son 13? La respuesta se encuentra en que son 2 clases de cielos. Los pisos intermedios entre las 2 mitades del cuerpo de Zipactli, los ocupados por los dioses cargadores del cielo, forman los 4 cielos bajos, que van de la superficie de la tierra a los límites de los verdaderos cielos. Los 4 cielos bajos son el mundo que pueblan las criaturas de la superficie y donde se mueven los astros y los meteoros. Son la casa de los seres mundanos. Sobre ellos están los 9 cielos verdaderos. Su suma es 13. Sureños. ¿Se acuerdan cuando estaba de moda ser pandillero? Capítulo número 9. El eje cósmico, lugar de la muerte, monte sagrado, árbol florido. Los antiguos nahuas hablaron de 3 clases de pisos cósmicos. Chicnautopan, los 9 que están sobre nosotros. Tlaltipac, en la superficie de la tierra, que debemos entender como los 4 intermedios entre la tierra y el cielo. Y Chic-Nau-Mictlán, los 9 de la región de la muerte. Todos ellos eran traspasados en su centro por el eje cósmico, habitado por el viejo dios fuego, por el dios viejo del fuego. El códice florentino se refiere al dios como madre y padre de los dioses, y nos describe su hogar. La madre de los dioses, el padre de los dioses, que está tendido en el lugar del ombligo de la tierra, que permanece metido en el lugar del encierro de las piedras de turquesa, que está almacenándose con agua de pájaros, color turquesa. El dios anciano, Ayamictlán, Xiuhtecutli. El epitelo de la madre y padre de los dioses se debe a que el anciano es la fuente del movimiento y las transformaciones. Que la casa se almene con agua y que el nombre del dios sea Ayamictlán
lugar del nebuloso de la muerte, resulta problemático, pues ambos elementos remiten a un ambiente húmedo. Esto se debe a que la contradicción del agua y el fuego son inherentes al Dios mismo y a su casa, lo que hace del eje del principio cósmico del movimiento. Lo que hace del eje el principio cósmico del movimiento. Por ejemplo, el símbolo del Malinali se forma con el entrelace en torsal de una corriente fría de agua y una corriente caliente de fuego. A ver si lo alcanzan a ver aquí. Yo creo que la ilustración sí se alcanza a distinguir muy bien cuál es la corriente fría y cuál es la corriente caliente de fuego. La idea de la lucha de los opuestos en el eje cósmico es clara en su figura del Malinali, formada por dos cuerdas que giran en un torsal. Una cuerda es un chorro de agua, ascendente, la otra baja del cielo, hecha de fuego. Un segmento de esta figura es el Atl Tlachinolli, agua, hoguera, cuyo significado es la guerra, pues la guerra simboliza el dinamismo del cosmos. Son múltiples las representaciones visuales del eje cósmico. En algunas ocasiones fue dibujado o esculpido como árbol florido. Otras, más detalladas, muestran sus componentes. Sobre el plano terrestre se eleva el monte sagrado. En la cumbre del monte se yergue el árbol florido. Bajo el monte se encuentra el acuático y frío lugar de la muerte. El monte sagrado es un gran repositorio. Pese a su elevación, es una parte del inframundo, pues sus laderas continúan la superficie de la tierra y su interior conserva las propiedades de la humedad y la muerte. Quien penetra una cueva puede acceder peligrosamente al ámbito subterráneo de lo sagrado. Las cuevas, como los manantiales, las barrancas, aún los hormigueros, son umbrales que comunican la casa del hombre, el ecúmeno, con lo que le es ajeno, el anecúmeno. En el interior del monte sagrado se guardan todas las riquezas. El agua brota de él, ya como meteoros por las bocas de las cuevas. Los flujos de las nubes y los vientos surgen así del inframundo. Ya, como corrientes subterráneas que dan origen a manantiales, arroyos, ríos o que desembocan para formar el mar. La gran cavidad es el paraíso del Señor de la lluvia, donde se encuentran siempre verdes las plantas de todas las especies. Son semillas corazones, entes germinales listos para salir al mundo. Otras semillas corazones serán de animales, de seres humanos, hasta de bienes artificiales, por lo cual hoy se concibe en el interior del monte sagrado, como un almacén surtido de toda clase de mercancías. En algunas representaciones, el monte sagrado está dividido en escaques que muestran la composición de las dos sustancias, opuestas y complementarias del cosmos. Representación del monte sagrado en la olla de Nochtitlán, pieza mixteca de Oaxaca. El monte remata en dos grandes roleos, a espejo. En su cumbre se yergue el árbol florido. ¿Ya vieron? ¿Ya huecharon? ¿Ya toparon? ¿Ya toparon mis otopames? Las semillas corazones provienen del lugar de la muerte. Son la parte divina de las criaturas que fueron destruidas en el mundo por el paso del tiempo. Del lugar de la muerte pasan a la bodega del monte sagrado, y de la bodega suben por el tronco del árbol florido, para convertirse en los frutos que se derraman, de nuevo, sobre la superficie terrestre. El eje cósmico es, por tanto, el gran motor del mundo. También son muchas las representaciones del árbol florido, ya que, más que imágenes visuales de un ente imaginado por los fieles, son figuras que caracterizan al ente expresando sus propiedades. Anteriormente me refería a su presencia en los mitos de expulsión de los dioses. Los códices lo muestran como un árbol cortado, sangrante, pues su sustancia habrá de derramarse en el mundo. Los dioses con su desobediencia dieron origen a la donación de los bienes divinos, y por ello fueron castigados. Entre el flujo de sangre se ven discos de oros, cuentas de jade, el amarillo del fuego y el verde azul del agua nos revelan la naturaleza total del don. Otras imágenes visuales, haciendo eco de las que encontramos en la poesía, enseñarán que del árbol brotan toda clase de flores. Otras más mostrarán dos troncos unidos longitudinalmente, o que se retuercen uno sobre otro, indicando con sus colores o con otros atributos que una mitad es un conducto del chorro de agua y la otra del fuego. Podrá también mostrar entre su fronda
la gran criatura naciente, el sol. En otras, el árbol mismo reproducirá la figurilla de Marinalli. Una imagen muy antigua nos recuerda el origen de las divisiones del cosmos. Es la escena de una lápida esculpida de Izapa. En ella se ve a la madre cocodrilo convertida en árbol. Su cabeza se enraiza en la tierra y se eleva su cuerpo como tronco para terminar en fronda. Las placas dorsales de la bestia se transforman en espinas de ceiba, el árbol por excelencia. La unión del cocodrilo y el árbol continuará hasta las vísperas de la conquista española. En el códice Fray Javier Mayer, el cuerpo se formará por los dos troncos del Marinalli, uno amarillo y el otro verde-azul. Y aquí está la ilustración del cocodrilo transformado en ceiba, en la estela 25 de Izapa, que es de la que estaba hablando ahorita, describiendo el libro. Es esta misma. La neta sí tenían un arte bien perro, güey. Me falta piel para quererme tatuar todo esto. Capítulo 10. Los 4 árboles de los extremos del mundo. Así como los dioses, los elementos del gran aparato cósmico se proyectan para dar origen a réplicas. El eje cósmico se desdobla y se reproduce en los extremos de lo existente. Su acción dibuja una cruz sobre la superficie terrestre, semejante a la corola de una gran flor de 4 pétalos, unidos en el ombligo del mundo. Sobre el cielo es un aspa de bandas cruzadas. En el inframundo un cráneo que rodean 4 radios de huesos. La figura de la cruz es uno de los símbolos cósmicos más importantes en Mesoamérica. Una de sus modalidades es el quinqué, rectángulo con 5 círculos inscritos. Quinzunque, quincunce, no sé, Q-U-I-N-C-U-N-C-E, no sé cómo se lea. Rectángulo con 5 círculos inscritos, uno central y 4 distribuidos en las esquinas. Es el esquema del eje cósmico y sus 4 proyecciones. Los 4 elementos cósmicos resultantes de la proyección son los 4 dioses que quedaron sosteniendo el cielo para que no cayera sobre la tierra. Así fueron representados con hombres y figuras humanas, pero también como frondosos árboles. La proyección del eje cósmico no produjo copias exactas, pues cada una de las réplicas adquirió nuevas características, correspondientes al rumbo de su destino. La diferencia se marca con diferentes símbolos, tanto en los textos como en las imágenes visuales. Su marca más importante en toda Mesoamérica es el color. Cada cuadrante de la tierra, cada pétalo de la flor, tiene el color particular del cuadrante. Sin embargo, las variantes del esquema de color son muchas, pues se dan aún en una misma tradición mesoamericana. Los mayas yucatecos, por ejemplo, narran en el libro de Chilam Balam de Maní que en el inicio del mundo surgieron una ceiba roja en el este, una blanca en el norte, una negra en el oeste y una amarilla en el sur. La ceiba central, correspondiente al eje cósmico, fue verde. También se distinguen los árboles según su especie. En el centro de México el códice Tudela señala que el mezquite está al oriente, el pochote al norte, el ahuehuete al poniente y el huejote al sur. Pero la historia tolteca chichimeca dice que la ceiba está al oriente, el mezquite al norte, el izote al oeste y el maguey al sur. Otras distinciones son las aves que se posan en las copas. En Chilam Balam de Chumayel asigna a cada una de ellas el color de su árbol, mientras que el códice Borgia coloca el quetzal en el este, un águila armada de cuchillos de piedra en el norte, una rapaz menor en el oeste y una guacamaya en el sur. Cuando los sostenedores del cielo son dioses, cada uno suele recibir un nombre, algunas veces formado con el color del cuadrante. Otras veces, el símbolo distintivo va en la espalda. Estos personajes divinos cargan entre los mayas un carpacho de tortuga, una telaraña y 2 clases distintas de concha. El obispo, Landa, los nombra en conjunto los Bacabob, pero aclara que cada uno tiene apelativos propios. Entre la muchedumbre de dioses que esta gente adoraban a 4 llamados Bacab. Cada uno de ellos, estos decían, eran 4 hermanos, a los cuales puso Dios cuando crió el mundo, a las 4 partes de él, sustentando el cielo, para que no se cayese. Decían también de estos Bacabés, que escaparon cuando el mundo fue destruido por el diluvio.
Ponen a cada uno de estos nombres y señálanle con ellos a la parte del mundo que Dios les tenía puesto teniendo el cielo. Las 4 réplicas son casas ocupadas por dioses. En ellas y en los dioses se observan tanto proyecciones divinas similares a las del eje cósmico, como la permanencia de los opuestos en el elemento central. Así, entre los mexicas se dividen en cuatro, tanto Tlaloc, el dios de la lluvia, como Xiuhtehuitli, el del fuego. Los 4 dioses pluviales, cada uno de un color, comparten un hogar con sus opuestos, los 4 dioses del fuego, también señalados cromáticamente. Y como el eje cósmico, los hogares derivados son bodegas de riqueza. A ello hace referencia el relato de la ruptura del monte del sustento, mito registrado desde la colonia temprana y repetido por muchos de los pueblos indígenas de México y Centroamérica. Abreviando el relato, dice que el maíz fue descubierto por una hormiga, a la que los dioses forzaron a revelar el origen del grano. El insecto guió a uno de los dioses hasta llegar a un monte, a una peña que encerraba el tesoro. La dureza del encierro era tal que resistió los ataques de los señores de la lluvia, descritos como de 4 colores. Por fin, uno de ellos pudo fracturarlo. Al romperse se derramaron sobre la tierra el maíz, el frijol y todos los demás mantenimientos. El protagonista quedó desvanecido por su esfuerzo y sus hermanos se repartieron aquella riqueza, compuesta principalmente, como algunas versiones insisten, por maíz blanco, amarillo, rojo y negro, los colores de las razas. El mito tiene importancia por referirse al control que distribuían los 4 grupos de dioses en sus respectivos aposentos. A cada grupo correspondió el maíz, de un color. Como en lo que se refiere a los alimentos, cada cuadrante determinaría la calidad de los bienes y los males que encerraba un depósito. Por ello dice el Chilam Balam de Chumayel: el pedernal negro es la piedra del poniente. La madre ceiba negra es su centro escondido. El maíz negro y acaracolado es su maíz. El camote de pezón negro es su camote. Los pavos negros son sus pavos. La negra noche es su casa. El frijol negro es su frijol. El haba negra es su haba. Libro de Chilam Balam de Chumayel. Lluvias, mantenimientos, vientos, enfermedades, incluso, como veremos, el tiempo y el destino, llevarán en sí los atributos de su lugar de procedencia. Por ello el mundo representado en la historia de los mexicanos, por sus pinturas, como una casa con 4 cuartos, cada cuarto engendrador de lluvias de carácter peculiar, del cual Dios del agua dicen que tiene un aposento de 4 cuartos, y en medio de un gran patio, están 4 berreñones grandes de agua. La una es muy buena, y de esta llueve cuando se crían los panes y semillas, y enviene en buen tiempo. La otra es mala cuando llueve, y con el agua se crían telarañas en los panes y se añublan. Otra es cuando llueve y se hielan. Otra cuando llueve y no granan ni se secan. Y este Dios del agua, para llover, crió muchos ministros pequeños de cuerpo, los cuales están en los cuartos de la dicha casa, y tienen alcancías en que toman el agua de aquellos barrellones, y unos palos en la otra mano. Cuando el Dios de la lluvia les manda que vayan a regar algunos términos, toman sus alcancías y sus palos, y riegan del agua que se les manda. Y cuando atruena, es cuando quiebran las alcancías con los palos. Cuando viene un rayo, es de lo que tenían adentro, o parte de la alcancía. Capítulo 11. Los 5 soles y el diluvio. Ya vamos a empezar con lo interesante. La instalación del gran aparato cósmico que permitiría la fundación del mundo es narrada de modo grandioso por el mito de los soles. Es un relato complejo, del que existen numerosas versiones en el centro de México, cada una de ellas con considerables variantes. Todas coinciden, sin embargo, en que existió una convulsiva sucesión de eras preparatorias, cada una gobernada por un dios que se instituyó como sol, en la culminación de su dominio. Este sol fue atacado y vencido catastróficamente por un adversario, quien lo sustituyó en el poder y en su destino trágico. La importancia de este mito es tal que ocupa en el centro de uno de los monolitos más importantes del arte mexica,
la piedra del sol, conocido en un tiempo como calendario azteca. Una de las versiones más completas del relato inicia en el famoso documento, Leyenda de los Soles, dándole su título que es, no obstante, incorrecto, pues se trata de un mito y no de una leyenda. Este es el documento que aquí se toma como base para establecer la secuencia de las eras. La primera tuvo por nombre 4 Jaguar, dado que su trágico fin fue causado por los jaguares que devoraron a los seres entonces creados. El segundo Sol fue 4 Viento, pues los vientos arrasaron la tierra, arrancando los árboles y las casas, transformando a los seres de la era en monos. El tercero fue el Sol 4 Lluvia. Quienes entonces vivieron fueron convertidos en gallinas bajo una lluvia de fuego. El cuarto fue 4 Agua, porque durante sus últimos 52 años las aguas anegaron la tierra y todos se volvieron peces. Por fin llegó el quinto Sol, definitivo y último. 4 Movimiento, este ya, de nosotros, de los que hoy vivimos. Una colación de las múltiples versiones del mito proporciona interesantes resultados significativos. El historiador Alba Ixtlilxochitl, por ejemplo, vincula las primeras 4 con elementos llamándolas Tlachitonatiuh o sol de tierra. En realidad es sol del suelo. Hecatonatiuh o sol del viento. Tletonatiuh o sol de fuego. Y Atonatiuh o sol de agua. Otras fuentes señalan como sucesivos dioses gobernantes a Tezcatlipoca, dios de la noche y del destino; Quetzalcóatl, dios del amanecer y del viento; Tlaloc, dios de la lluvia y del rayo; Chalchitlicue, diosa de las aguas; y el sol actual, producto del sacrificio de Anahuatzin. La sucesión de alimentos propios de cada era ha sugerido a algunos autores una especie de ruta evolutiva. Primero fueron las bellotas, las siguieron las vainas, el mezquite, el sincocopi, rúmedo de maíz, el acicintli, maíz acuático, y por fin, el alimento propio del ser humano, el maíz. Pero lo más interesante del caso es que el Códice Vaticano A 3738 relaciona cada uno de los 4 primeros soles con un color negro, amarillo, rojo y blanco, en el orden que aquí seguimos. Esto nos da la clave. Se está estableciendo el dominio de cada uno de los cuadrantes para, una vez consolidado el gran aparato, iniciar la quinta era con el movimiento del Sol. En la leyenda de los soles, el catastrófico final del Sol del agua es el diluvio. El dios Tliltacahuan ordenó a Tata y Nene que ahuecaran un ciprés y se introdujeran en él en el momento en el que vieran que se hundía el cielo. Así se salvaron de las aguas, y cuando éstas bajaron, la pareja salió para encontrar un desolado panorama de peces muertos sobre el lodo. Asaron los pescados, el humo ascendió y ahumó los cielos, provocando la indignación de los dioses. El dios Tezcatlipoca castigó a los 2 pescadores, los decapitó, les colocó la cabeza en el culo y los dejó así, convertidos en perros. Debe confesarse que este mito no es suficientemente claro y que para su debida intersección es necesario recurrir a las múltiples versiones que, muchos siglos después, han seguido produciendo los descendientes de la antigua tradición mesoamericana. En uno de los relatos de tiempos modernos, la instalación de los sostenedores del cielo se marca con los topes que da la embarcación cuando navega en sentido levógiro por las aguas. Andaba nadando sobre el agua. El primer tope que dio en el suelo fue para el oriente, y luego se fue para el norte, y luego del norte para el poniente, y luego del poniente al sur, y luego se fue otra vez hasta el oriente, otra vez, y luego subió al cielo otra vez de vuelta. Así se ajustó los 5 golpes que dio en el cielo. En cada poste hay que ubicar además los opuestos complementarios y la forma de su movimiento. El simbolismo se da con el grano de maíz, que es masculino, el del frijol, que es femenino, y los sarmientos de la calabaza, que tienen la forma de la malinali. Entre los huicholes o huirras, la madre Guatacame introdujo como provisión en el árbol ahuecado 5 granos de maíz de cada color, 5 frijoles también de cada color, y 5 sarmientos de calabaza para alimentar el fuego. Por último, hay que reconocer que el castigo que sufrieron Tata y su esposa parece excesivo, pero si buscamos en las actuales versiones encontraremos la justificación de la pena. Los nahuas de Mequeyapán dicen: cuando juntaron la lumbre, nuestro Dios se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando en tierra. Olió
que ya olía a su ángel. Pues nosotros acá creemos que la lumbre es el ángel de Dios, y por eso él se dio cuenta que ya le estaban quemando a su ángel a aquellos primeros hombres de los primeros tiempos del principio del mundo. Los sobrevivientes de las aguas habían iniciado el movimiento en el mundo al unir los dos primeros opuestos complementarios. En el elemento frío, húmedo, muerto, fétido de los peces muertos había sido puesto en contacto con la santidad del fuego. Dinamizar el mundo fue su pecado. Aquí ahora, allá entonces. Capítulo 12. Cuando terminó de instalarse el gran aparato cósmico, cuando los dos principios opuestos y complementarios chocaron entre sí, cuando murió el último de los dioses expulsados, cuando el sol caminó por primera vez en el firmamento, se marcó la diferencia entre el aquí y el ahora, el allá y el entonces. Dos clases de tiempos, dos clases de espacios establecieron firmemente sus linderos y se comunicaron por la apertura de los umbrales y el flujo de los ciclos. En un lado, quedaron los dioses en su perenne convulsión creadora, en su eterno presente, en la aventura que nunca llega a concluirse, y el relato que no termina de narrarse. El otro fue el lado de los dioses capturados en la cáscara dura, pesada, visible, olorosa, donde el tiempo marcha en los pasos diferentes del pasado, el presente y el futuro donde se torna y se retorna. Ambos tiempos, espacios pertenecen a los dioses. La diferencia entre ellos es que la sustancia encapsulante, la cáscara, no puede cruzar los umbrales. Y así, como las criaturas no son seres encapsulados, consideran su entorno como casa propia. Hablemos entonces del mundo como el ecúmeno, y por oposición, llamemos al anecúmeno al tiempo-espacio vedado. Las criaturas o seres mundanos no podrán traspasar los límites del ecúmeno, a menos que sea por accidente o extrema audacia, que sean conducidos por los propios dioses, o que dividan su integridad corpórea para reversar el umbral, solo con sus componentes descascarados. De los dos primeros modos, los registros son excepcionales. Se cuenta que una vez el rey de Chalco, ciudad del centro de México, entregó en sacrificio a un jorobado, encerrándolo en una cueva del volcán y tapiando la entrada. La víctima hambrienta penetró hasta encontrar al dios del agua de quien obtuvo alimento. Cuando los enviados del rey regresaron a la cueva, encontraron al jorobado con vida y éste le relató su experiencia. Un caso sorprendente de audacia fue el de Hunaxel Kawich, entre los mayas peninsulares. Hunaxel se zambulló en la boca por la que alforaba un río subterráneo. Permaneció mucho tiempo bajo las aguas y regresó para anunciar que había recibido de los dioses del agua el mandato de gobernar a los hombres. El texto indígena dice... Nomás les voy a decir algo antes de leer el texto, güey. Yo personalmente conozco a un par de personas que se apellidan Kawich, así como dicen en este libro, güey. Belleza saberlo, güey. Aquel Kawich, un Hunaxel, que era Kawich del nombre de su familia, he aquí que estiraba la garganta a la orilla del pozo, por el lado del sur. Entonces fueron a recogerlo, y entonces salió lo último de su voz, y comenzó a recibirse su voz, y empezó su mandato, y se empezó a decir que era gobernante, y se sentó en el lugar de los gobernantes, por obra de ellos. Libro de Chilam Balam de Chumayel. Del tercer modo de viaje hay un ejemplo trasco. En Michoacán, en vísperas de la conquista, el dios Curicaweri se apareció a una mujer, convertido en un águila blanca con una verruga en la frente. El ave transportó a la mujer hasta el sitio de donde los dioses celebraban una asamblea. Hizo que la mujer fuese testigo de la decisión, y luego la regresó a la tierra para que le llevara el mensaje al rey Sangua. Relación de Michoacán. Por último, el cuarto modo tenía para los creyentes la cotidianidad del sueño, cuando una de las almas podría externarse y viajar con libertad en el ecúmeno y el anecúmeno, por lo que el hombre dormido podía ver a dioses y a parientes muertos. Y era también posible el viaje chamánico, cuando en el éxtasis una parte invisible del mago se transportaba a otros sitios prohibidos. El mundo, pues, estaba poblado por dioses y criaturas, pero la parte divina no era perceptible para los seres humanos. Lo sagrado obraba, pero no era visto. Todo en el fondo tenía sacralidad, pero ésta se repartía en el mundo en distintas proporciones, concentrándose en bocas de cuevas, barrancos, cañadas, manantiales, peñascos, bosques umbrosos, todos los lugares susceptibles de ser pasos para el enecúmeno
o habitación de los dueños, o en el tiempo y espacio que los númenes elegían para sus apariciones y milagros. También se condensaba lo sagrado, peligrosamente en las sombras del hombre, que eran puntos de comunicación entre el aquí, ahora y el allá entonces. Imágenes de los dioses, objetos de culto, templos, adoratorios, actos rituales, hasta cantos y palabras de plegaria. El oferente, la ofrenda, su soporte y el dios podían confundirse en un instante dado con una verdadera comunión. Así como los elementos del aparato cósmico podían proyectarse en el anecúmeno para formar réplicas operantes, su irradiación duplicadora llegaba al ecúmeno. El monte sagrado se reproducía en todo monte eminente, llevando sus diversas propiedades. El monte réplica se replicaba a su vez en los montes menores, constituyendo una red jerárquica muchas veces con distribución de funciones. El tesoro de la gran bodega se repartía en los montes que se consideraban trojes de agua. En el ámbito humano, las pirámides no solo remedaban la forma de los montes sagrados, lo reproducían al alcance de lo cotidiano. Así como los dioses patronos de cada población se repartían moradas en el entorno montuoso, y así, como cada monte era la casa natural del dios, el conjunto templario con sus imágenes era réplica cargada de las fuerzas invisibles. El hombre se sabía constituido y envuelto por lo divino, navegando en aquellas heterogéneas concentraciones de sacralidad. Convivía todos los días de su vida y en cada uno de sus actos con los dioses, con las fuerzas imperceptibles y con los muertos, y su conducta ritual debía ser tan particularizada y puntual como cada ocasión lo requería. Muchos de los trabajos eran compartidos. Los cultivos, por ejemplo, requerían de la intervención delimitada de los dioses, hombres vivos y muertos. Al final, todos debían recibir su parte de la cosecha. A los dioses les tocaban las primicias. Muchas gracias por venir. Nos vemos a la próxima, mis chatos.